solo soy Pau y te tengo un nuevo video. Bueno, pues lo que acaban de ver anteriormente es mi intento de intro. La verdad es que tuve que hacer varias tomas para que saliera a la perfección. Confirma, Vani. Sí. Así que bueno, mi hermana estuvo aquí viendo todo eso, me dio ideas. Algunas las agarré, algunas no, y hasta que al fin quedó lo que tenía que quedar. Bueno, si se dan cuenta, hubo un cambio de look. Decidí ponerme el flequito. Si tú sigues mi Instagram y si aún no lo sigues, te dejo acá abajo en la cajita de descripción. Hice una encuesta sobre los trastornos alimenticios y trastornos de la personalidad. Y bueno, pues ganaron los trastornos de la personalidad. Son algo fáciles, pero al mismo tiempo difíciles de poder entender. En el sentido de que la verdad es que son temas muy amplios. Cada uno tiene características similares, pero siempre hay una cosa que los define por completo de los otros. Tengo algunas dudas respecto a cómo empezar a tratar este tema. Es decir, les voy a dar obviamente el concepto de los trastornos de la personalidad, pero los trastornos de la personalidad se dividen en tres: tipo A, tipo B y tipo C. La dinámica que va a tener esta sección de trastornos de la personalidad será la siguiente. La dinámica a partir de hoy va a ser un poco diferente al video anterior, que por cierto, si no lo has visto, está aquí arriba, y hablamos sobre el trastorno facticio, sobre el caso de Didi y Gypsy. Estuve pensando cómo ustedes también podrían aprender a identificar los rasgos de una persona con algún trastorno, de los cuales voy a mencionar a continuación. Así que decidí poner el video ahora mismo. El video que yo encontré no menciona como tal que la persona padezca ese trastorno o que esté clínicamente diagnosticado así. Sin embargo, decidí ponerlo porque, aunque no voy a decir que tiene ese trastorno porque sería incorrecto, podemos decir que tiene rasgos de ese trastorno. Como he mencionado en mis historias en Instagram, no podemos decir a simple vista esta persona tiene esto por algunas características que podamos observar. Se debe conocer todo el trasfondo y la historia de nuestro paciente. Pero sí nos podemos limitar a decir que tiene rasgos de cierto trastorno. Así que a continuación vas a ver el video. Posterior a eso vamos a pasar con los trastornos de la personalidad. This is behind my house. I come here quite a lot to photograph ideas I have because I love all the textures and the colours here. I think they're really beautiful. Hi, I'm Salvia and I'm in my bedroom in Wales. I'm gonna start with tubes. I'm obsessed with tubes. They're one of my favourite things to use. It's going to separate my eyes apart and create a more cat-like alien face, essentially. I think the origin of my makeup started with paintings that I was doing. When I was around, I guess, 13, I started doing drawings and oil paintings. I kind of lost interest in drawing and painting when I started doing my own makeup because it was way more fulfilling for me. It's worth it for the fantasy. Moving to London for me was a very important experience because I kind of found a huge amount of confidence and freedom living there because I wasn't being dragged down by all the sadness and anxiety that I'd kind of developed whilst being in Wales. I had quite a bad experience growing up and with being bullied. But I think everybody's doing that. I don't think that's something that's exclusive. You get frustrated sometimes with how limiting physics can be and biology can be. I don't think there should be really any limits. Nello is a project I created with my partner, fashion and performance. When I'm most creative usually, so I quite often stay up all night. I've created a lot of ambitious thing I guess I've done in my garden was building a big wooden frame and then kind of hanging myself from it. I often also have multiples of myself because I want it online because of the way I express myself is so, I guess, extreme. I can make a lot of people very violent and angry and shocked, and I'll have posts removed that aren't sexual, posts that aren't violent or aggressive really in any way, to make myself look a bit more alien and a bit more wet. I want to look kind of newborn.
The final step of my makeup is going to be putting in my sclera, kind of almost like beige hair. It's almost like skin-coloured hair. And I've also kind of created this like really, don't normally have to modify my wigs much, I'll just my hair and makeup and I feel complete. I'm going to be putting on a dress that I made a couple of years ago. I think it's a perfect look for going on a bike ride. These are boots today. I think they're really pretty. I like how powerful I feel when I wear them. I find it really calming and it's a good space to be in to kind of come up with some ideas, I think. Venture into like new things. I'm excited for the new developments and learning adventures because I'm kind of bored with just makeup and hair and clothes and pictures. I want to. Tú al final del video podrás ponerme tu conclusión en la cajita de comentarios. Así que, pues sin más que decir, comencemos. Para poder continuar con el tema tenemos que tener muy en claro qué significa personalidad. Y la personalidad, según Kaplan y Sadok 2015, refiere a una serie de características que se adaptan de una forma única a los entornos interno y externo que se encuentran en constante cambio. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, significa que a pesar de que haya cambios a nuestro alrededor, ya sea interno o externo, nuestra personalidad se va a mantener, porque eso nos define como seres humanos. Si bien es cierto que la personalidad nos define a todos, no todas las personalidades tienden a ser positivas o nos traen algo bueno. Creo que eso se ve muy obvio al saber que existen trastornos de la personalidad. La personalidad puede ser un poco complicada si realmente no sabemos identificarla. Y si nosotros no conocemos nuestra personalidad o no nos damos cuenta cómo reaccionamos ante las situaciones, nos va a ser muy difícil tener un control sobre ella. Así que eso es un punto muy importante a saber. Creo que el concepto de personalidad quedó muy bien explicado, pero entonces, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Según el DSM-5, un trastorno de la personalidad es una serie de experiencias internas y comportamientos que se apartan acusadamente de las expectativas culturales del sujeto. Es decir, que este fenómeno es muy poco flexible y por ende es constante en el tiempo. Algo que es muy interesante es que justamente los trastornos de la personalidad suelen aparecer justamente en los 18 años de edad, más o menos por esa edad. ¿Qué quiere decir esto? Que es justamente entre el cambio de ser un adolescente, un joven, a llegar a ser un adulto, porque es conocido que justamente en esa etapa de nuestra vida es cuando vamos definiendo nuestra personalidad y nuestros rasgos característicos. A pesar de que en este video vamos a hablar sobre el grupo A de los trastornos de la personalidad, eso no quiere decir que no puedo darle unos datos súper pequeños pero importantes sobre las tres clasificaciones de los trastornos. La prevalencia para los trastornos del grupo A en la población es de un 5.7%. La prevalencia para los trastornos del tipo B es de 1.5%. Por último, en el grupo C, su prevalencia es de un 6.0%. Son cifras no tan alarmantes, pero que sí son muy importantes de saber cuáles son más prevalentes y para quiénes. Otra cosa que también quisiera agregar, metiéndonos un poco a los factores psicoanalíticos, es que gracias a todos los estudios que se han tenido sobre los mecanismos de defensa, se han podido encontrar qué mecanismos de defensa son un poco más comunes de encontrar en los diferentes trastornos. Por ejemplo, la fantasía se encuentra en los pacientes esquizoides, ya que ellos suelen ser un poco excéntricos, raros y muy asustadizos. Y eso los lleva a crear vidas imaginarias y en algunos casos amigos imaginarios. La disociación o negación suele encontrarse en los pacientes histriónicos, ya que esta tiene que ver con la sustitución de recuerdos o sentimientos desagradables por unos que sí son agradables. Esto quiere decir que pueden tener tendencia a la dramatización y a las emociones extremas, metiéndose en actividades que resultan ser emocionantes para ellos y así poder bajar un poco la ansiedad. También, en algunos casos, utilizan la valía de su atractivo y de su seducción para poder así llamar la atención de la gente. El aislamiento es muy común en la personalidad obsesiva compulsiva, ya que ellos suelen ser reservados y querer tener todo en control y en orden. Por eso no se prestan mucho a convivencia, ya sea con sus familiares o con sus amigos. Otro mecanismo de defensa es la proyección. En este caso, los pacientes paranoides atribuyen sus sentimientos no reconocidos por ellos hacia los demás, lo que los hace sentir juzgados o estar a la vista de los demás.
y eso quiere decir que ellos sienten que los critican, aunque realmente la persona que esté hablando o esté cerca de ella ni siquiera se dé cuenta o esté haciendo algo con intención para hacer sentir mal a esta persona. Por eso son paranoides, porque son súper vigilantes o semiológicamente hipervigilancia. También está la sobreactuación, que es muy común en los pacientes límite. La sobreactuación tiene que ver con los conflictos inconscientes que se pueden reflejar a través de una acción. Como ejemplo se puede dar la agresividad o alguna rabieta que no tiene a simple vista un motivo. Eso es muy común de los pacientes que tienen la personalidad límite, ya que ellos tienden a ser explosivos o a no poder manejar correctamente sus emociones. Y por último se encuentra la identificación proyectiva, que también es muy común en los pacientes límite y se divide en 3 pasos, donde el paciente proyecta de sí mismo algo en otra persona. Como segundo paso, lo que hace el paciente es que la otra persona trate de identificarse con lo que acaban de proyectarse. Y por último paso, lo que sucede es que en ambos se puede crear algún tipo de unión o sentimiento debido a la proyección que se ha logrado, que ha sido manipulada, pero se logró. Y bueno, eso ha sido la introducción a los trastornos de la personalidad. Y sin más que añadir, vamos a empezar por completo por el trastorno paranoide. Si yo pudiera resumir en una sola frase lo que es el trastorno de la personalidad paranoide, diría que es desconfianza excesiva hacia los demás. Así de fácil, así de simple. Pero por supuesto que no nos podemos limitar a solamente una frase, ya que como sabemos y como les he explicado en el trastorno anterior, existen ciertos criterios en el DSM-5 que necesitan ser cumplidos para poder diagnosticar a una persona con ese trastorno. Una de las características que menciona el Sinopsis de Psiquiatría es que estos pacientes suelen rechazar sus propios sentimientos y dejar la responsabilidad a otros. Como mencioné anteriormente, esa es la proyección. Y también que patológicamente estos pacientes suelen ser celosos. En la epidemiología del trastorno de la personalidad paranoide se nos dice que existe un 2 a 4% de la población que sufre este trastorno. También se nos menciona que son traídos a consulta muy frecuentemente, ya sea por su jefe o por su cónyuge. Otro dato muy interesante es que este trastorno es más común en hombres que en mujeres y que es más probable que una persona pueda padecer y en sus antecedentes familiares existe una persona con esquizofrenia o con trastorno delirante con especificador de persecución. Dentro de la exploración psiquiátrica de estos pacientes se ha podido notar que cuando ellos entran a consultas suelen verse muy correctos y al mismo tiempo desconcertados de por qué están en consulta. También se les puede ver que tienen una tensión muscular de manera que no los deja relajarse y por ende andan vigilando su entorno, es decir, son hipervigilantes. Lo que también se puede encontrar en ellos es su carencia del humor y también se ha llegado a notar que sus argumentos pueden ser falsos, pero su discurso es lógico y con sentido. Es ahí donde también hacemos un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial nos ayuda en todas nuestras entrevistas clínicas a detectar qué trastorno es no el adecuado, sino el correcto para la persona que estamos tratando. En este caso, como yo les mencioné anteriormente, es muy probable que una persona que haya tenido antecedentes esquizofrénicos o delirantes puedan tener un trastorno paranoico. Pero inclusive en el DSM-5 se nos incluye un especificador que nos dice que en algunos casos la persona que tiene trastorno puede llegar a tener esquizofrenia, y de ser así tendríamos que colocar previo a esquizofrenia, después de haber cumplido, claro, con los 6 meses de delirios y alucinaciones, que es el criterio A del trastorno de la esquizofrenia. En el cuadro clínico de estos pacientes podemos encontrar exageración excesiva, tendencia a creer que las acciones de los demás son dirigidas a ellos con la cuestión de hacerles algún daño o hacerles sentir mal, atribuir a los demás sus impulsos y pensamientos, es decir, la proyección, tener limitaciones en la afectividad, ser poco cordiales, estar impresionados por el poder o por el rango social, y en situaciones cotidianas pueden llegar a trabajar eficazmente, aunque esto a lo largo les puede traer un poco de inseguridad y desconfianza en sí mismo. Aunque aún no se han realizado estudios sistemáticos y adecuados para el trastorno de la personalidad paranoide, se ha llegado a observar que en algunas personas el trastorno puede durar toda la vida, aunque en algunos puede llegar a reducirse y solo mantenerse en síntomas de estrés y ansiedad. Para finalizar con este trastorno, quisiera añadir los criterios diagnósticos del DSM-5, que cuentan con 2 criterios, el A y el B,
donde el A cuenta con 7 hechos que nos ayudan a identificar a un paciente con trastorno de la personalidad paranoide. Hago paréntesis aquí para poder decirles que en la cajita de descripción van a poder encontrar el link del video de los apuntes de esta sección de trastornos. Y por supuesto van a poder leer todo lo que el DSM-5 tiene en los criterios diagnósticos referentes al trastorno de la personalidad paranoide. El criterio A de este trastorno dice que se necesitan por lo menos 4 hechos para diagnosticar a una persona con trastorno paranoide. Y es lo que voy a hacer ahora, leerles solamente 4 de los 7 para que ustedes sepan cuáles son. Número 1. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad de sus amigos o colegas. Número 2. Sospechas sin base suficiente que los demás explotan, hacen daño o decepcionan al individuo. Número 3. Sospechas recurrentes sin justificación sobre la fidelidad del cónyuge o de la pareja. Número 4. Rencor persistente, es decir, no olvida insultos, injurias o desaires. Para continuar con esta sección de los trastornos de personalidad, pasamos al segundo trastorno de la personalidad llamado trastorno esquizoide. La verdad es que este trastorno es corto y se puede confundir con otro trastorno que vamos a ver más adelante. Sin embargo, es muy sencillo de identificar, ya que la principal característica del trastorno de la personalidad esquizoide es la distanciación de las relaciones sociales y una gama restringida de la expresión emocional. Así es, esa es la personalidad esquizoide. Uno de los rangos más notorios de la personalidad esquizoide, según el Sinopsis de Psiquiatría, son su incomodidad, su introversión y su expresión emotiva restringida y fría. Digamos que el patrón del esquizoide es un aislamiento social de por vida. En la epidemiología del trastorno, la prevalencia no está establecida con claridad. Sin embargo, se ha llegado a saber que es más común en hombres que mujeres, de una cifra de 2 a 1. Y que también un 5% de la población general padece ese trastorno. Una característica de las personas que padecen ese trastorno es que eligen trabajos solitarios donde no tengan que interactuar con tantas personas. En especial, eligen a veces los turnos nocturnos. En la evaluación psiquiátrica de estos pacientes se ha llegado a notar que ellos rara vez pueden hacer un buen contacto visual. Pueden llegar a ser restringidos, reservados e inadecuadamente serios. Algunos de ellos pueden llegar a poseer algún lenguaje especial mediante las metáforas o sentirse plenamente fascinados por objetos inanimados o metafísicos. Como todos los trastornos de personalidad, este puede llegar a durar mucho tiempo, pero no necesariamente va a perdurar toda la vida. En el cuadro clínico de estas personas se ha llegado a detectar que suelen ser frías y distantes. También pueden ser retraídas e insociables. Respecto a su vida sexual, esta suele verse más fantasiosa y se dejan vivir en fantasías, más que llevar a cabo una relación sexual. Y por ende, eso puede retrasar indefinidamente su madurez sexual. Algo que me llamó mucho la atención, según el Sinopsis de Psiquiatría, es que los hombres, cuando sufren ese trastorno, pueden llegar a estar solteros toda su vida debido a que no pueden llegar a tener una relación sexual, es decir, intimar. Y respecto a las mujeres, ellas buscan al momento de tal vez, si es que lo quieren llegar a formar un matrimonio, buscan a un hombre que las domine. En dado caso, ellas, como están tan retraídas, simplemente van a dejar que el hombre lleve a cabo todo. Pero con esto estamos hablando de un trastorno de la personalidad dependiente. A lo largo de la vida de las personas que padecen este trastorno estarán utilizando sus energías en actividades que puedan ser solitarias. Algunos ejemplos que se mencionan aquí son las matemáticas, estudiar astronomía o dedicarse por completo a la convivencia con animales. Aunque se les puede clasificar como individuos solitarios, también son capaces de concebir, desarrollar y ofrecer ideas originales y creativas. En el DSM-5 también aparecen los criterios diagnósticos de la personalidad esquizoide y también cuenta con 2 criterios. El criterio A cuenta con 7 hechos que nos ayudan a identificar cómo es una persona esquizoide. Tomando en cuenta que el criterio A dice que se necesitan 4 características de las 7 para que podamos decir que una persona padece el trastorno esquizoide, quiero compartirles aunque sea esas 4 que podrían llegar a ser parte de un diagnóstico. Una de ellas es que casi siempre elige actividades solitarias. Otra es que se muestra indiferente ante las alabanzas o críticas de los demás. Otra es que no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Y por último muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Bueno, ya vamos a concluir la sección tipo A de los trastornos de personalidad, terminando con el trastorno esquizotípico. Sí. Tal vez suena muy parecido al esquizoide, pero son sumamente diferentes y no hay manera que los lleguemos a confundir.
La verdad, cuando yo estuve viendo ese trastorno, que creí que los dos eran parecidos, pero realmente no lo son. Comparten una que otra característica, pero realmente lo que es muy propio del trastorno esquizotípico es que existen distorsiones en lo cognitivo y en lo perceptivo. También existe una excentricidad en su comportamiento y existe un malestar agudo respecto a sus relaciones íntimas. Personalmente, este trastorno ha sido uno de los más sencillos de poder entender, pero muy difícil de diagnosticar, porque 5 de los 9 hechos que se presentan en el DSM-5, en el criterio A de los criterios diagnósticos del trastorno de personalidad esquizotípica, dicen lo siguiente. Uno de ellos puede ser creencias o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y que no concuerdan con las normas subculturales del sujeto. Como ejemplo se nos dan las supersticiones, la clarividencia, la telepatía, o también conocido como un sexto sentido que se puede dar en niños o adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes. Número 3. Pensamiento o discurso extraño. Y aquí vamos a aplicar un poco la semiología de ser vago, circunstancial, metafórico, súper elaborado o estereotipado. Si se preguntan qué es la semiología, no se preocupen, en un apartado posterior voy a hacer un video hablando sobre eso. ¿Quieren tener un spoiler sobre eso? Podemos decir que son una serie de palabras que se divide en 16 secciones que sirven para el estudio mental de nuestros pacientes, empezando desde cómo viene vestido, cómo es que está hablando, de su memoria, saber también cómo está su juicio, si tiene un buen insight, si su nivel de inteligencia está de acuerdo con él. Y otra cosa, su senso-percepción, su comportamiento psicomotor, entre otros. La verdad, como les dije, son 16 secciones y por supuesto ahorita no me acuerdo de todo, pero les prometo que les daré un repaso muy rápido en otro video. 4. Suspicacia e ideas paranoides. Si pusieron atención y si van a ver mi video más adelante de los apuntes, se van a dar cuenta que ese es el criterio A principal sobre el trastorno paranoide. Y por eso debemos estar muy atentos a las características que presenta nuestro paciente, de tal manera que este criterio no nos vaya a confundir para dar un mal diagnóstico. 5. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. Sé que les dije que son 5 hechos de los 9 que debe cumplir nuestro paciente, pero me gustaría añadir uno más para que ustedes puedan ver cómo es que este trastorno puede llegar a tener cierto parecido, pero muy pequeño, con el trastorno esquizoide. Y se encuentra en el criterio A8 del trastorno esquizotípico de la personalidad, que dice lo siguiente. Y leo textualmente conforme el DSM-5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Esto concuerda con el criterio A5 del trastorno esquizoide. Y sí, tal vez solamente por un solo criterio puede llegar a parecerse, pero nada más. Si se dan cuenta, todo es diferente a como es el esquizoide. En la epidemiología del trastorno esquizotípico se nos da a conocer las siguientes cifras. Este trastorno solo se presenta en un 3% de la población. Se diagnostica con más frecuencia en mujeres con el cromosoma frágil, aunque puede ser ligeramente más común en varones. Se ha observado que los pacientes que padecen este trastorno han tenido antecedentes de familiares esquizofrénicos. En la etiología se nos menciona que los estudios de casos de adopción, de familia y de gemelos se ha mostrado una mayor prevalencia de personas que tengan el trastorno esquizotípico. La sección de diagnóstico en el Sinopsis de Psiquiatría es muy breve a comparación de los dos anteriores trastornos, porque suele ser muy fácil identificar a estas personas, ya que su conducta y su apariencia son muy obvias. Puede llegar a ser fácil de identificar, pero que eso no asegura un buen diagnóstico, son las características que se mencionan en el DSM-5, ya que si se dan cuenta se menciona a las supersticiones, a los clarividentes, al sexto sentido que algunas personas dicen tener. Un punto importante a resaltar es que yo también tuve la duda que tal vez ustedes ahorita están teniendo. Todas las personas que son clarividentes o que tienen esos pensamientos algo excéntricos, ¿son diagnosticadas con este trastorno? Bueno, la verdad es que no, porque si se dan cuenta, ese es solamente un criterio de los 9 que debe cumplir la persona para poder decir que sufre ese trastorno. En su cuadro clínico se mencionan alteraciones de la percepción y de la comunicación. Su discurso suele ser muy peculiar y excéntrico. Un ejemplo de ello, y que también se nos dio como ejemplo en la clase, ustedes me imagino que conocen al sombrerero loco. Sí, el de Alicia en el País de las Maravillas.
La verdad es que este personaje podría clasificarse como una persona con trastorno esquizotípico o un personaje con ese trastorno. Si se dan cuenta, él es muy divagante, su vestir es muy excéntrico, es muy raro y hasta cierto punto sus creencias son mágicas. Un dato muy importante es que estos pacientes pueden identificar en los demás sentimientos que las personas sienten, pero que ellos mismos no pueden identificar lo que están sintiendo, especialmente cuando se trata sobre la ira. Es decir, ellos pueden ver que si su amigo o su pareja está triste, identificarlo correctamente, pero si la persona se siente agobiada o algo confundida, no es capaz de poder reconocer qué es lo que está sintiendo en ese momento. Su mundo interior se alimenta de relaciones imaginarias, muy intensas y de miedo. Y también incluye las fantasías infantiles. Algo que también es muy interesante es que estas personas pueden decir que tienen ilusiones perceptivas como las macropsias o liliputienses. Si han oído hablar de los viajes de Wilber, donde el personaje decía que veía a las personas chiquititas. Bueno, eso puede ser un ejemplo de lo que es ilusión perceptual. Las personas con este trastorno pueden actuar de una manera inapropiada. También pues viven aislados y es muy poco probable que puedan llegar a tener una relación de amistad. Algo que se debe tomar en cuenta es que estas personas pueden llegar a desarrollar síntomas psicóticos y estos síntomas pueden llegar a agravarse con el tiempo, convirtiéndose en anedonia o depresión grave. La anedonia también es parte de la semiología, puede definir como la falta de experimentar placer. En la evaluación y diagnóstico de este trastorno se ha llegado a ver que el trastorno esquizotípico puede llegar a ser premórbido a la esquizofrenia. Y según un estudio realizado por Thomas McGlashan, espero pronunciarlo bien, el 10% de estos pacientes con trastorno esquizotípico terminan suicidándose. Bueno, terminamos al fin esta sección de nuestros trastornos. Retomando el caso que vimos al inicio, quiero que saques tus conclusiones. ¿Qué rasgos de esta persona podrían encajar en alguno de estos tres? Te doy 5 segundos para que tú pienses rapidito. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Es muy probable que esta persona tenga rasgos de un trastorno esquizotípico de la personalidad. Si nos damos cuenta, hay varias secciones en su video que nos hablan sobre su comportamiento extraño, mágico y peculiar. Por lo que pudimos observar al principio en su video, nos damos cuenta de que ella no tiene amigos. Si se dan cuenta, su discurso suele ser extraño, y por discurso me refiero a su forma de hablar. No identifiqué alguna metáfora, pero sí vi que estaba súper elaborado su explicación respecto a cómo ella actúa. Tiene ciertas creencias extrañas acerca de humanoides y cosas así. Aunque hablo de los extraterrestres, no la vi tan centrada en ellos. También su forma de vestir es muy excéntrica y por eso llama mucho la atención. Y bueno, y ni hablar de su comportamiento y aspecto, que la verdad son muy excéntricos. Como les dije, tiene rasgos de un trastorno esquizotípico, pero no por eso quiere decir que lo tenga. Sin embargo, creo que ustedes pudieron darse cuenta de cómo es que se maneja ese trastorno. Y bueno, llegamos aquí hasta el final de este video, nuestro segundo video. Espero les haya gustado todo lo que llegaron a aprender. Sinceramente yo me sentí algo nerviosa, estuve leyendo mucho, tuve que realmente ser precisa en lo que yo les quería dar a entender. Pero pues nada, esos son los trastornos de la personalidad tipo A. La próxima semana vamos a estar viendo los trastornos de la personalidad tipo B. Muchas gracias por poder verlo. Te invito por favor que compartas este video, que le des me gusta si te gustó. Y recuerda que todos los miércoles tenemos video. Bye.